Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Catarsis Casa de Dos, donde mi esposa y yo nos aventamos toda una peyorata con el objetivo de desahogarnos, nada más. Amorcito, tengo el gusto, el placer de que me acompañes una noche, una tarde, un día más. ¿Cómo has estado? Muy bien, amorcito, muchas gracias. ¿Y tú cómo has estado? Bien, disfrutando de este calorcito. Sí, ya quiero que lleguen las lluvias, solo espero el día en que caiga un tormentón. No, amor, y según lo que estaba escuchando, es que esto se va a poner bueno con las lluvias. O sea, va a pasar todavía algo de ratito antes de que se enfríe. O sea, Sí. Las primeras lluvias va a parecer horno. Sí, estaba escuchando en la radio que pues se supone que según esto a partir del lunes va a bajar un poco el calor, pero no se va a quitar. Sí, no. Dice que va a bajar. En fin, ahorita estamos como puerco rostiza, como pollo asado o puerco a las carnitas, y cuando llueva vamos a estar como Ahí se me taco al antojaron vapor. unas carnitas. Ok, pues bueno, sin más demora, porque ya nos demoramos, entramos de lleno al tema que es la soledad. Y yo voy a empezar dando una cifra muy interesante. Ya tiene tiempito ese estudio, pero no encontré uno más reciente. Ujú. Según el estudio, el sentimiento de soledad en México, hecho en el 2017, ya hace 6 años, 10 añitos. Este estudio realizado por el Gabinete de Comunicación Estratégica exploró el sentimiento de soledad en México. Reveló que aproximadamente el 35% de los mexicanos encuestados se sienten solos. Cifra muy interesante. Un poquito más de un tercio, bueno, un poquito más, ligeramente más de un tercio de la población de México, de encuestada en ese momento, se siente sola. Yo creo que ahorita debe ser peor, teniendo en cuenta el gran trauma que dejó en toda la sociedad mexicana y en todo el planeta el encierro producto del gran COVID. El encierro o el gran encierro producto del COVID. Sí, de hecho yo también tengo unas cifras actuales, empezando pues por números. En base a lo de la soledad, que precisamente lo generó el encierro del COVID, donde este estudio es de febrero de este año, donde dice que determinó que el aislamiento social percibido durante el encierro del COVID-19 fue cerca de más del 30% en mujeres y hombres, o sea, más del 30%. Y entre las edades de 20 a 40 años se presentó un alto porcentaje de baja autoestima, aislamiento social, depresión y enfermedades emocionales. Okay. En base a eso, la verdad es que es muy triste saber que para mí esas cifras es de algo que pudo haberse controlado, de muy baja, ahora sí, a un bajo costo, pero realmente si lo pensamos, la enfermedad del COVID-19 afectó a muchas personas, sobre todo en esta parte del aislamiento social, donde no podías tener convivencia con otros, no podías hablar, no podías platicar. No podías ni acercarte a las personas. Físicamente. Exactamente. Porque con los medios digitales pues sí era posible. Sí, pero no, bueno, más adelante lo mencionaré, pero un medio social o un medio más bien digital, perdón, no es lo mismo que una interacción física con una persona y que puedas conocer, porque puedes conocer a una persona que puede ser, no sé, que se enamore de ti o algo así, pero no va a ser lo mismo cuando lo veas en persona si no lo conoces. Ese tipo de cuestiones son los que afectaron realmente a la sociedad por no poder convivir físicamente con una persona, de estar en un encierro, de no poder ir los niños, no poder salir a jugar, no poder convivir, ensuciarse. Ahí fue también un efecto demasiado, pues ahora sí, muy malo para los padres, porque los padres se estaban volviendo locos con el fin de que, pues, ¿qué hacemos? O sea, tenemos al niño encerrado y pues nosotros tenemos que trabajar. Quisiera yo partir un poquito antes de profundizar en el tema. ¿Qué es la soledad? El concepto tal cual. Le pedí a ChatGPT que me diera una definición. Me gustó, condensó las ideas que yo traía en la cabeza y también lo que yo estaba escuchando en algunos podcasts. La soledad, según la ciencia, se define como un estado emocional o subjetivo que experimenta una persona. Es importante esto, es un estado emocional. Cuando percibe una discrepancia entre sus relaciones sociales,
deseadas y las relaciones sociales reales que tiene. Simple y llanamente. Si te fijas, en esta definición no se incluye que sea realmente física. O sea, que tú necesites esa cercanía. Ahí no se dice eso. Porque un poquito más adelante lo voy a comentar, pero hay 2 tipos de soledad. Bueno, según la ciencia los divide en 2 tipos. Entonces, gran parte de lo que yo encontré se basa en que es un sentimiento. Y ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde viene? O sea, ¿por qué nosotros nos sentimos solos? ¿De dónde viene eso? Pues bueno, desde los albores de la humanidad, cuando nosotros vivíamos en pequeños grupos, la supervivencia de nosotros como especie se basaba en nuestra capacidad de integrarnos con otros individuos para colaborar y sobrevivir. Un humano solo no podía sobrevivir, era muy poco probable que sobreviviera. Y estamos hablando de cuando éramos nómadas, más atrás. ¿Por qué? Porque si tú te vas a cazar, pues alguien se tenía que quedar a cuidar a las crías, a los niños. Y proteger también a los que se quedaran de algún posible ataque. Darle mantenimiento a las pequeñas chozas. Cuidar lo recolectado. Eso no lo podía hacer un solo individuo. Necesitaba la cooperación. Entonces, y hay estudios que demuestran eso. Nos empezamos a agrupar. Y a través de ese proceso de agrupamiento, nos fuimos perfeccionando más el proceso social de nuestra interacción con otros individuos. Hasta el grado de que obtenemos, y nosotros lo podemos ver hasta en algunos animales, en las mascotas en especial, la capacidad de intuir cómo se sienten otros individuos, de nuestra misma especie y de otras especies. Porque ha sido un proceso desde que nosotros éramos, hace miles de años, hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque el organismo, nuestro cerebro, a través de ese desarrollo y de esa evolución, dijo, ok, la mejor forma de sobrevivir de ti como individuo es tu capacidad de interactuar con otros individuos y desarrollar lazos. Esos vínculos que con el tiempo son afectivos. Bueno, que con el tiempo se volvieron afectivos. Entonces el cerebro dijo, ok, tú necesitas sí o sí para poder sobrevivir, interactuar con otros individuos. Y a través de esa interacción, obtienes placer. Un sentimiento de gratitud, de felicidad. Es como algo más que te ayuda a ser feliz. Ya no tanto, y en la actualidad nosotros, pues nosotros ya no vivimos en esos pequeños grupos. O sea, es peor, ahorita vivimos en urbes de millones de individuos. Pero lo curioso es que aunque vivimos, por ejemplo, nosotros vivimos en la ciudad de qué les importa. Es decir, qué les importa, pero no, ya lo hemos dicho, en la zona metropolitana de Guadalajara, que son 5.4 millones de personas. Y les aseguro que debe haber que de esos millones de personas, miles o cientos de miles se deben de sentir solas. A pesar de que viven en ciudades repletas de personas. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros como seres humanos tenemos y necesitamos esa interacción con otros individuos, esos vínculos, no se nos da muy bien interactuar con tantas personas. ¿A qué me refiero con esto? Según algunos estudios, según Rumbin Dumba, que es un investigador, nosotros como individuos solamente podemos convivir con máximo 150 personas. ¿A qué me refiero con convivir? Desarrollar lazos afectivos. Y de esos 150 personas, muy pocas personas son o las consideramos nuestros amigos. Entonces, muchos creen, o muchos especialistas creen, y yo creo que por ahí podría ir el asunto, que este asunto de las redes sociales, de las grandes urbes, nos perturban mucho. ¿Por qué? Porque vemos en las redes sociales, ese güey lo siguen millones de personas. Y creemos que esos millones de personas son amigos, pues cuando no. Y en las redes sociales nosotros aventamos un comentario y alguien viene y nos tira mierda. Entonces eso como que nos choca así porque nosotros queremos caerle bien a la gente. Lo traemos instintivamente. Es un método de supervivencia. Pero las redes sociales nos exponen a millones de personas a las que no les vamos a caer bien. Porque si en la práctica le podemos caer mal al vecino, ahora imaginémonos en las redes sociales que millones de personas interactuamos con millones de puntos de vista.
Y los puntos de vista debemos de entender que se basan o se fundamentan en nuestras vivencias y que esas vivencias forman muchas de nuestras creencias. Entonces, es muy probable que le caigamos mal o que un comentario que pongamos no sea agradable a las personas. Y es muy probable que esas personas pues nos tiren mierda. Estoy de acuerdo en lo que mencionabas, de que ahora sí que en base a la ciencia, desde tiempos atrás, desde años atrás, se hizo pues que la convivencia fuera en pequeños grupos, porque pues eran, ahora sí que apenas estaba, ahora sí que llenando la sociedad o los seres humanos, desarrollándose para crear esas grandes urbes que hoy actualmente existen, pero lamentablemente hoy en día ese tipo de comentarios que mencionabas, ese tipo de convivencias o interacciones que no son muy seguidas con las personas que no estén en tu vínculo cercano, sí pueden llegar a afectar muy radicalmente a las personas. Bien cabrón. Hasta llegar a un punto en el que, pues ahora sí que soy feo, pero que lleguen a un punto de hasta la muerte, del suicidio, de autodañarse, de autolastimarse. No necesariamente, tú mencionabas que no era necesariamente interacción física, pero si te fijas desde años atrás y desde tiempos atrás, se empezó a dar esa interacción física. No, sí, entre los seres humanos. A lo que me refiero en esa parte de que no necesariamente es que hay algunos tipos de soledades donde nosotros estamos en físico, tenemos una familia, estamos rodeados de la familia, o sea, hasta en la misma casa estás cenando con la gente, pero tú te sientes solo. Sí, de hecho ese tipo de soledad en el que tú estás rodeado de gente, estás ahora sí que acompañado y aún así el individuo o el ser humano se siente solo, se llama soledad crónica, donde ¿qué es la soledad crónica? Es un tipo de soledad como tú mencionabas anteriormente, en el que la persona no puede satisfacer sus necesidades de convivencia interpersonales y nada lo satisface. Eso es la soledad crónica, en el que ahora no digo que lo tengas todo, pero tienes esas relaciones con otras personas, ahora sí que tienes esa facilidad de poder obtener eso que pues otros a lo mejor no tienen y aún así tú estás solo. Te sientes solo. Bueno, te sientes solo. Es que, ¿por qué recalco esto? No porque te quiera corregir o oprimir. Está bien. Sino más bien porque quisiera que quienes nos escuchen entiendan que es como uno se siente. O sea, es bien importante eso. ¿Por qué? Porque al final lo que sentimos, o sea, lo que sentimos es como interpretamos el mundo. De nuestra interpretación nace la sensación de cómo vivimos. Entonces, no importa, porque no sé si te ha pasado a ti, amor, porque a mí en algún momento me pasó, o sea, que yo me sentía solo. Producto de una creencia, de un sentimiento donde yo decía, a mí no me entienden. Yo creo que a todos nos ha pasado. Sí, o sea, yo también lo viví. Hubo una época de mi vida. Ok. En el que, pues ahora, bueno, sí estaba sola, básicamente, o sea, no tenía a personas de mi círculo cercano conmigo, y sí estaba sola y sí me sentía sola, pero un individuo, pues, o el ser humano en esos momentos de que, pues, yo les puedo decir que sí sufría soledad crónica, porque aunque no estaba sola, estaba con personas, pues, ahora sí que me conocían, o llegué a conocer en un tiempo, pero, pues, no sentía que ellos fueran parte de mi círculo, de ese vínculo que se crea, pues, por mucho tiempo. Entonces, sí tenía baja autoestima, no tenía depresión, pero sí decía, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué hago aquí? O ¿por qué no puedo sentir por qué no puedo ser como esta fulanita o este fulanito que vinieron de otros países y ellos sí tienen esa interacción social? Pero ¿qué crees que sería, amor? O sea, ¿por qué crees tú porque eso yo no lo investigué, o sea, yo quise enfocar un poquito en la soledad, pero ¿tú qué crees que sea que haya personas que tengan más o menor capacidad de desenvolverse? Yo tengo una teoría, pero ¿tú qué crees que sea? Que tengan, como eso dicen, más amigos, sean más amigos.
Es que sí, sí, sí. A la menos indicada le preguntas. Bueno, yo como una persona que no tiene tantos amigos, que la verdad déjenme decirles que antes sí me afectaba emocionalmente y pues obviamente como ser humano, como persona, pero ahorita ya no es algo que considero tan relevante porque de hecho tú lo mencionaste, tú lo dijiste. El punto está en el que nosotros tenemos que decidir cómo sentirnos y qué vamos a hacer con ese sentimiento, con esa emoción. La verdad es que puede haber muchas teorías, tú puedes tener una, otros pueden tener otra, pero mi teoría es que hay personas que ahora sí que nacen con ese don de poder socializar, pues muy rápidamente y de poder tener, ahora sí como dices, muchos amigos, y hay personas que tienen el don de a lo mejor no ser tan extrovertidas, de a lo mejor no poder desarrollar esa capacidad de poder interactuar mejor con las personas, pero que aún así son felices. Pero a ver, a lo mejor, ¿tú cuántos amigos crees que sea la media que las personas tengan en la actualidad? Bueno, antiguamente a mí me decían un dichito, no sé si aún no funcione, pero dice que los mejores amigos se cuentan con una sola mano y te sobran dedos. No. Eso decía. Tú, amor, tú dime así, tú que consideras una Para persona, mí, ¿cuántos amigos crees que es la media? Para mí 2. Okay. 2 en todo el planeta. Creo o sea, yo me refiero a que lo normal, o sea, no en ti, sino en todo el mundo, ¿cuántas personas tú crees que las personas en general tienen amigos? O sea, no usarte a ti como media, digo, como punto de partida, sino a todo el mundo. Es decir, yo en mi experiencia veo que la mayoría de la gente tiene... Por ejemplo, puedes tener hasta 5 amigos. Para mí, ponle que 5 amigos. Pero realmente, de esos 5 amigos que sí pueden ser buenos amigos, para mí creo que solo 2 realmente lo son de esos 5. Pero para ti, ¿qué es realmente amor? Se supone que no tengo la definición de lo que es un amigo. Voy a decirlo ahora sí que de mi propia experiencia. Pero una persona que puedes llamar amigo es una persona que aunque no tengas ahora sí que un vínculo de nacimiento con esa persona, como lo tienen pues uno con los padres o con los hermanos, se puede volver bueno, se puede volver como tu familia aunque no exista ese lazo de nacimiento conjunto. Porque yo conozco personas... ¿Cómo crees que se forma ese lazo? Primero conocimiento. ¿Cómo conocimiento? Empieza a crear esa interacción desde un hola, me llamo fulanito, y esa persona te dice hola, me llamo sutanito, y ahí se empieza a crear un momento de, ahora sí, de interacción entre dos personas para conocerse, que es el conocimiento. O sea, la primera etapa es conocer. Después, si conforme al conocimiento se pasa a una segunda etapa, que es el de ver más allá o interactuar más allá personalmente. De, oye, pues, ¿por qué no salimos a tal lado? O ¿por qué no vamos a tomarnos una cerveza? O te invito a mi casa, no sé, a jugar videojuegos. O en la escuela, pues, oye, vamos a hacer la tarea juntos. No sé, miles de ejemplos pueden existir. Después de esa segunda etapa, para mí la última, la tercera, es el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque puedes tener a lo mejor al principio mucha cercanía, o sea, como lo mencioné en la primera etapa, conocimiento con esa persona, después se da la interacción personal y después el tiempo, pero puede haber un momento en que la dejes de ver, que por X o Y razón ya no tengas esa misma interacción que tenías antes en la segunda etapa. Pero si después de pasar ese tiempo de la tercera etapa, de como un poco del alejamiento entre dos personas y se vuelve a retomar otra vez la primera etapa, para mí que es el conocimiento, se puede llamar una relación de amistad. Y si tú, sabiendo eso, ¿por qué tú te consideras una persona que tiene pocos amigos? O sea, porque mira, te voy a dar la razón. Según un estudio de la Universidad de Tel Aviv, algo así, 2018. Tel Aviv, ¿no? Tel Aviv, es correcto.
Utilizó datos de llamadas telefónicas y mensajes de texto para analizar redes sociales de los individuos y descubrieron que en promedio las personas tenían alrededor de 5 amigos cercanos y 150 conocidos. Lo que respalda la teoría de Dunbar, que es que no somos capaces de interactuar afectivamente de manera cercana con más de 150 personas. No estaba tan errada de acá. Entonces, yo quisiera lo que pretendo con esto es invitar a nuestro auditorio público que reflexionen eso. Que uno, no tome la medida de las redes sociales para creer que esas son sus amistades. O si ven a una persona que se la pasa de fiesta en fiesta y que se ve muy feliz y que sube fotos con infinidad de personas, que esas son amistades. O sea, yo en lo personal nomás tengo 2 amigos muy cercanos. Hay buenos amigos que recuerdo de la preparatoria, también de la universidad, pero que he perdido el contacto. Con el contacto se pierde parte de la cercanía. Por X y Y razón, porque al final de cuentas pues debemos de entender que a veces la vida nos lleva por caminos diferentes. Bueno, corrijo, nosotros tomamos caminos diferentes y las personas igual. Y pues ya, a veces también dejamos de coincidir en nuestra forma de ver la vida. Es válido. Pero creo que lo más importante, bueno, para mí, o sea, es entender que en general la soledad, si la vemos como la ciencia la ve y vemos y descubrimos, y quisiera partir del siguiente hecho, que es, según la ciencia, identifica 2 tipos de soledad, que es la soledad emocional, que implica la sensación de no tener relaciones cercanas o íntimas. Okay. Y la segunda, que es la soledad social, que se refiere la falta de contactos sociales o de pertenencia a un grupo. Siempre queremos, me voy a ir primero por esta y luego la segunda, siempre queremos pertenecer a algo, siempre. Necesitamos, es algo biológico, o sea, no es ni siquiera que un constructo social como muchas cosas lo son, no, necesitamos biológicamente pertenecer a algo. De pequeños necesitamos pertenecer a una familia. Es por eso que si nosotros no tenemos papá y mamá, tenemos ahí un crimen bien cabrón con nuestra parte social. Sí, es un rompimiento. Pues más allá de un rompimiento, es una necesidad que como viene de la infancia, es muy difícil que nosotros podamos salir adelante. Sí, de hecho, ese vínculo que tú mencionas, pues, de pertenecer a una familia, pues viene desde que pues, el bebé está en el vientre de su madre. Sí. Antes de nacer. Entonces, cuando crecemos, pues necesitamos pertenecer a un grupo de los amiguitos del kinder. Y una de las cosas que yo, por ejemplo, yo en lo personal notaba, era que como niños, los niños pueden ser muy crueles. Yo sé que a lo mejor esta opinión es muy impopular, que a lo mejor muchos papás dirán pues que no. Pero la verdad es que sí. No me importa lo que crean. Me baso a los hechos. Yo como niño muy pequeñito de 4 años, 5 años, sufrí bullying de niños de esa misma edad. Ahora lo atribuyo a que los niños tienden a ser muy instintivos y detectan cuando otros niños son débiles, que son vulnerables. Entonces, muchas de la soledad social, aunque muchos lo atribuyen a los individuos, a su incapacidad de socializar, también hay que entender que los individuos no dejamos de ser animales, de tener una parte animal. Y no nos gustan los débiles, no nos gustan. Por más que esta sociedad se empeñe en que hay que apoyar a las minorías, a la gente diferente, bla, bla, no, la realidad es que no. La realidad es que lo único que están consiguiendo es que haya movimientos cada vez más radicales en contra de forzar a los individuos a aceptar aquello que no les gusta. Y con esto no estoy diciendo que no tengamos que apoyar a aquellas personas en situación de debilidad, no, sino que reconozcamos que hay individuos en las sociedades, y son niños, incluso niños, que atacan a los que ellos perciben como inferiores, como débiles. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué él está diciendo esto? Porque si nosotros no reconocemos eso, entonces estamos echando todo el tiempo una carga de decir, es que la gente se siente sola porque quiere. Porque como yo lo decía en un principio, es en base a en general es como uno se siente. Pero no siempre es así.
muchas de las veces uno carga con ciertos traumas y complejos que hacen que te sientas, no que hacen, que te eres vulnerable y los otros individuos lo perciben a nivel, yo diría, hasta subconsciente. Y esa vulnerabilidad tuya evita que tú puedas interactuar bien socialmente. Porque también parte de esa interacción social es o nace del fruto, yo creo que es fruto de que tú digas, ok, yo como individuo valgo. El valor no me lo dan los demás, me lo doy yo mismo. Yo soy valioso. No necesito que una bola de pendejos me valide. Yo. Entonces eso inconscientemente, porque yo lo he visto, la gente lo percibe. Y dicen, ah, caray, este güey se ve que es bien chingón. ¿Cómo lo sabes? No sé, pero se ve que es chingón. Entonces, pues quiero ser compa de él. Porque nos gustan las personas fuertes, nos atraen. En una manada se busca que los individuos todos sean más fuertes. Todos sean fuertes. Entonces, si nosotros no reconocemos esa capacidad que tenemos como individuos, de que no nos guste, incluso de que nos cause repelo, individuos que percibimos como débiles, va a seguir habiendo situaciones donde la soledad que un individuo siente es producto de su vulnerabilidad y de los efectos que esto tiene en su entorno. Y por eso tienes niños a los que los golpean afuera de las escuelas, en primarias, secundarias, preparatorias. Y te aseguro nomás porque nunca se han puesto, pero en los kinders también, sin pedos. Porque así somos. Pero si tú le dices a los papás, te así, no, mi hijo sería incapaz. ¿Por qué? Porque siento que últimamente nos cuesta mucho trabajo aceptar esas partes perversas de los seres humanos. Cuando es normal. Es normal que a ti esa vulnerabilidad no te guste. Pero tú tienes que hablarlo eso. Hablar con tus hijos. Hablar y decirle, oye, porque es más, lo tenemos hasta estereotipado. El tipo callado de la escuela. Le hacen bullying. ¿Por qué? Porque lo perciben diferente, vulnerable. La verdad es que ese tipo de soledad emocional que tú mencionabas sí va mucho de la mano con lo que es la baja autoestima, y por ende de la baja autoestima se parte lo que es el problema que hoy en día existe, que es el bullying. Es cierto, la verdad es que hoy en día, gracias a la falta de atención familiar por parte de los padres con los hijos, es que se dan mucho ese tipo de cuestiones de que los niños no pueden ser fuertes, de que los educan de que no te preocupes, no pasa nada, todo está bien. O sufren de violencia también. También sufren de violencia o de algún daño, pues ahora sí que psicológico o físico puede llegar hasta ser. La verdad es que se ha ahora sí que erradicado ese trato o ese pensamiento por parte de los padres de decir que tengo que volver a mi hijo fuerte para que allá afuera no sufra. O sea, una cosa es que esté aquí en el seno familiar, que aquí esté con nosotros, tenga una convivencia y todo, pero allá afuera el mundo es diferente. Haz de cuenta que sales... Una jungla. Sí, haz de cuenta que sales a cazar, o cazas o te van a cazar. Pero piensan que si vuelves niños fuertes y que se sepan defender, estás haciendo un mal porque luego pueden ser niños violentos. Es lo que yo he notado hoy en día en la sociedad, y déjenme decirles que están cometiendo un grave error a los padres que lleguen a tener esa idea o ese pensamiento. No estoy diciendo que todos, porque yo les puedo decir que conozco una persona que sí le educaron de que tienes que salir a defenderte, no dejes que te ataquen, tú sal, pelea. Cuando yo era niña hacía esto, yo hacía aquello. Pero pónganse a pensar, ¿realmente ustedes creen que sus hijos van a ser como ustedes lo hicieron? No, señores, así no va a ser. Ustedes tienen que buscar otra manera de educación para poder educar a sus hijos, no de la misma manera en la que ustedes fueron y se defendieron en las escuelas o afuera. Yo quisiera, para concluir esta primera parte de este podcast, invitar a que nuestro público reflexione esto. Si tú te sientes solo, si es producto de
esa necesidad que tú, es de esas carencias en donde tú no sientes esa seguridad de poder valer para pertenecer a un grupo, quítate eso. No te compares con los demás. Siempre va a haber alguien más pendejo que tú y siempre va a haber alguien más listo que tú. No te compares. Quítate eso. Sigue adelante. Hay días malos, hay días buenos. Te voy a decir algo. No tienes gustos raros. O sea, a lo mejor tú dices que nadie me entiende porque nadie entiende mis gustos. Somos, creo que 7,000,000,000 de individuos. Sin pedos vas a encontrar a alguien que le tenga el mismo gusto que tú o se le parezcan. Así que muy probablemente puedas encontrar pareja, muy probablemente puedas hacer amigos. Si tú ya no tienes papá y mamá, si tú tienes esas carencias, busca dónde integrarte. Si tú eres una persona creyente, busca a Dios, te va a ayudar mucho. Pero lo primordial es, párate y di chinga a su madre y sal. No prives al mundo de la gran persona que eres. Va a haber, ahorita sobra gente en Instagram y en Twitter y son todos los más listos y los más bellos. Su puta madre. La neta es que no. La neta es que eso es una ventana, un mundo falso. No existen, pero tú sí existes. Tu vida sí existe. Y vale porque estás vivo. Nada más. Pero tienes que verlo. Si no lo ves, nadie lo va a ver. Amorcito. Sé único. Sé distinto. No busques la satisfacción o la aprobación de otros, porque créanme que nunca la vas, no va a estar allá afuera y no mucha gente te la va a dar. Es más, nadie te la va a dar si tú como persona no te la das. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Bye. Bye.